Agradezco a Dios, hermanos, por la bendición que me ha dado de estar nuevamente entre ustedes. Después de casi 3 meses de vacación en colegio bíblico, hemos podido, hermanos, regresar. Gracias a Dios por ello. Durante el verano, hermanos, Dios nos permitió a mi esposa y a un servidor conocer diferentes lugares. Regularmente, siempre de que vamos a diferentes lugares, nos venimos muy contentos y bendecidos porque podemos servir al Señor. Pero también, hermanos, conocemos iglesias, conocemos hermanos en Cristo que la verdad siempre ocupan un lugar importante en nuestra vida. Este verano, gracias a Dios, tuvimos esa oportunidad y siempre he creído, hermanos, que viajar a otros lugares para predicar del Evangelio, para servir al Señor y para conocer a nuestra familia en Cristo, hermanos, siempre es una bendición. Servir a Dios, hermanos, dejar el lugar de origen para ir a servir a otro lugar es una bendición siempre. Como la historia, hermanos, de una hermana llamada Gracia Burham. Ella y su esposo Martin Burham. Ellos se dedicaron su vida, hermanos, a servir al Señor. Ellos fueron misioneros en Filipinas y esa era su labor, ellos eran misioneros en ese lugar. Pero ellos, hermanos, cuando cumplieron 18 años de casados en aquel lugar, hermanos, ellos decidieron tomar un tiempo de aniversario e ir a disfrutar en la isla de Palawan, en Filipinas. Pero lamentablemente, hermanos, cuando ellos estaban ahí celebrando, la celebración y el gozo, hermanos, se convirtió en lamento. Porque ellos fueron capturados, hermanos, por terroristas musulmanes por más de un año a causa de que ellos predicaban el Evangelio. Esos días de felicidad, hermanos, fueron convertidos en aflicción. Tristemente, hermanos, ella fue obligada a estar con su esposo casi por un año. Y lo más terrible que ella vivió, hermanos, fue presenciar cómo esas personas le quitaron la vida a su esposo frente de ella. Ella registra esto, hermanos, y otras cosas más en un libro que ella escribió que se llama En presencia de mis enemigos o En la presencia de mis enemigos. Así que cuando ella regresa, hermanos, a Estados Unidos, enfrentó muchísimos tipos de preguntas. En una ocasión le llegaron a preguntar lo siguiente: señora Burham, ¿se ha hecho alguna vez usted la pregunta, ¿por qué me pasó esto a mí, Señor? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí, Señor? Así que ella, hermanos, pensó un momento la respuesta, pero firme dijo: yo tengo muchas preguntas a Dios. Y empieza a decir lo siguiente: Señor, ¿por qué me elegiste a mí para que naciera en los Estados Unidos, donde puedo oír de ti, donde tengo una familia que me ama, donde tenemos abundancia de comida, donde puedo elegir una carrera? ¿Por qué, Señor, tengo unos hijos hermosos y saludables? ¿Por qué tengo un lugar donde vivir cuando hay personas que viven en casas de cartón o ni siquiera en casas de cartón? Después dice: si comienzo a escribir, las cosas malas que me han pasado en la vida son muy pocas. Una de ellas, refiriéndose al secuestro que tuvo en Filipinas, dice, duró bastante tiempo. Pero cuando escribo las cosas buenas que el Señor me ha dado, dice, Dios mío, son innumerables. Puedo llenar páginas y páginas. Eso es lo que respondo cuando me preguntan, ¿por qué a mí? Termina diciendo lo siguiente: Señor, ¿por qué me has bendecido tanto? ¿Por qué, Señor, me has bendecido tanto? Hermano, usted y yo podemos decirle desde nuestro corazón esta pregunta al Señor: Señor, ¿por qué me has bendecido tanto? Quisiera que fuéramos, hermanos, a nuestras Biblias. En el Salmo 103. Y quisiera que meditáramos, hermanos, el día de hoy en cómo es que siempre hay razón, hermano, para tener un corazón agradecido a Dios. Siempre hay razón suficiente para tener un corazón y una vida agradecida a Dios. Voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 5.
Dice la palabra de Dios de esta manera: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cada salmo, hermanos, expresa algo en particular. Los salmos, podemos verlo de esta manera, son palabras humanas que ahora tenemos como palabra de Dios. Pero cada salmo, hermanos, tiene un contexto, tiene una situación especial, y cada salmo transmite, hermanos, desde el corazón del salmista algo. Por ejemplo, en el Salmo 31, versículo 2, hermanos, expresa angustia y se pide fortaleza. El salmista dijo: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca, fuerte y fortaleza para salvarme. En el Salmo 59, versículo 1 al 2, podemos ver que se pide, hermanos, salvación de los enemigos. Dice el texto: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. En el Salmo 51, hermanos, David, hermanos, clama a Dios por el perdón de sus pecados. Él dijo lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. También podemos ver, hermanos, aquel lamento que el pueblo de Israel hace el Señor cuando ellos son capturados por los babilonios. El Salmo 137, versículo 8 y 9 dice: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Pero el Salmo 103, hermanos, tiene algo peculiar. No hay quejas, no hay dolor, no hay una muestra de aflicción, ni siquiera, hermanos, hay una petición como tal a Dios. Lo que se puede ver, hermanos, a lo largo del Salmo 103 es gratitud a Dios. El salmista comienza diciendo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es por ello, hermanos, que el Salmo 103 es conocido por muchos como el Salmo de la gratitud. Y si nosotros leyéramos, hermanos, como tal, la palabra gracias o gratitud no es reflejada por el salmista de manera explícita. Sin embargo, la manera en cómo expresa hacia Dios, hermanos, es una muestra de gratitud a Dios. Así que lo primero que hace el salmista, hermanos, es un llamado a la gratitud. Él dialoga consigo mismo y dice: bendice alma mía a Jehová. Toma la decisión de alabar y agradecer a Dios de manera personal. Y usted y yo, hermanos, constantemente debemos meditar de una manera reflexiva, de manera personal, analizar las bendiciones de Dios a nosotros y poder decir lo que dice el salmista: alaba alma mía a Jehová. Lo primero que quiero decir, hermanos, el día de hoy es que nunca debemos, hermanos, olvidar las bendiciones de Dios. Nunca debemos olvidar las bendiciones de Dios. Tener presente las bendiciones de Dios, hermanos, es tener presente a Dios mismo. El versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista, hermanos, no te habla a sí mismo, y él se exhorta, se hace esa pregunta o esa indicación reflexiva de decir que nunca, hermanos, a él se le olvide cada bendición que ha recibido de Dios. Y lo que se refiere a olvidar, hermanos, no es un descuido, sino una falta de aprecio por lo recibido de Dios. Es no reconocer, hermanos, que es Dios el que siempre nos bendice. Cuando nos olvidamos o no apreciamos las bendiciones de Dios, hermanos, nos olvidamos de Dios mismo. Así que olvidar las bendiciones de Dios, hermanos, nos llevará al otro lado, es decir, a la ingratitud, a ser ingratos con Dios. El pueblo de Israel, hermanos, siempre recibió constantemente bendiciones de Dios. Eran el pueblo de Dios.
Y a pesar de que el pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Israel siempre falló constantemente, reprochó a Dios o querían, hermanos, ir en contra de la voluntad de Dios, Dios siempre mostró bendición para ellos. Desde que los sacó de Egipto, hermanos, hasta la venida de Cristo, el pueblo de Israel, hermanos, siempre tuvo la bendición del Señor. Pero cuando son liberados de Egipto, hermanos, con mano poderosa de Dios, a los pocos días, a los pocos instantes, hermanos, ellos olvidan a Dios, olvidan quién es Dios. Ellos empiezan, hermanos, a ser ingratos con Dios. Fue tanta la renuencia, hermanos, del pueblo de Israel de ir a la tierra prometida que el Señor dijo, si no quieren ir a la tierra prometida que yo les he dado, está bien, no van a ir. Así que por 40 años, hermanos, Dios los estuvo haciendo vagar en el desierto hasta que esa generación que no se sometió a Dios, que no quiso entrar a la tierra prometida, muriera y se quedara ahí. Pero el remanente, hermanos, la promesa siguió para los hijos de esa generación. Y en el libro de Deuteronomio, cuando esa generación está a punto de entrar, hermanos, a la tierra prometida, Dios es muy enfático con esta generación. Así que a través de Moisés, hermanos, exhorta a esta nueva generación y le dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 14, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Nota el versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Hermanos, en cuanto olvidemos que es Dios el que nos bendice, en cuanto olvidemos quién es Dios, hermanos, créanme que no seremos agradecidos con Dios. Seremos ingratos con Dios y además de eso seremos orgullosos con Dios, porque no reconoceremos que es Dios, hermanos, el que nos bendice a nosotros. Y la ingratitud, hermanos, es uno de los peores problemas que tiene el hombre. El hombre regularmente tiende o tendemos a sentirnos orgullosos por nuestros logros. Tendemos a sentirnos capaces. Tendemos, hermanos, a buscar el reconocimiento propio de lo que hemos hecho. Pero saben que cuando venimos a Dios, todo lo que tenemos, la realidad no es nuestro logro, sino es la bendición de Dios. Y cuando el apóstol Pablo, hermanos, aborda el problema del pecado, de cómo el hombre se ha corrompido, uno de sus argumentos es que el hombre no reconoció a Dios, hermanos, como el creador. No le atribuyó, hermanos, la gloria a Dios, sino que se la atribuyeron a ellos y a la creación en lugar del creador. Dice Romanos 1, 18 al 21, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Todos saben que hay un Dios. Nota el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, la ingratitud nos aparta de Dios. El orgullo, hermano, nos lleva a olvidar las bendiciones de Dios. El orgullo nos hace atribuirnos a nosotros las bendiciones o los logros y dejar a un lado a Dios. ¿Sabe, hermano? Eso es usurpar el lugar de Dios. El orgullo nos hace creer, hermanos, que las bendiciones vienen por nuestras fuerzas. Por ejemplo, si nos va bien en el trabajo, el orgullo siempre nos va a decir, fuiste tú. Fue tu responsabilidad, fue tu esfuerzo, fue su inteligencia. Si tenemos buenas notas en la escuela, hermanos, tendemos a decir, fue mi método de estudio, fue la inteligencia que yo tengo. Si nuestra salud es buena, hermanos, decimos, son los cuidados que yo tengo en mi persona, es la dieta que llevo, es el médico al que yo visito.
Si hay fruto en la iglesia, a veces decimos es mi elocuencia, es mi capacidad. Déjeme decirle algo. Esto no es totalmente cierto, hermano. Dios permite que trabajemos, Dios nos ha dado capacidades y habilidades, pero la realidad es que si las podemos desempeñar y lograr, es porque Dios lo permite. Es porque Dios, hermano, nos da esta bendición. Por otro lado, un corazón agradecido siempre reconoce, hermanos, que las bendiciones vienen de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ¿dónde, hermanos? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El agradecimiento es un reconocimiento de todas las bondades de Dios, hermanos, que hemos recibido. Pero es un agradecimiento que actúa en pro de este reconocimiento. Así que el agradecimiento, hermanos, nos lleva a glorificar a Dios. Cuando los 10 leprosos, hermanos, se presentan a Jesús y Jesús los envía, hermanos, al sacerdote, y mientras ellos van caminando, hermanos, ellos son sanados. Recuerda la historia, hermanos, regresa uno de los 10. Regresa uno y Jesús hace una pregunta. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los otros 9? Pero note que Jesucristo siempre relaciona esto con darle gloria a Dios. Dice en Lucas 17:17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Así que cuando nosotros, hermanos, reconocemos a Dios como la fuente de nuestra bendición, damos gloria a Dios. Y usted y yo hemos sido creados para glorificar a Dios. Al reconocer las bondades de Dios, hermanos, seremos agradecidos. Y al ser agradecidos podemos glorificar y agradar a Dios. Hace tiempo conocí la historia de un hermano, ya falleció el hermano, pero su familia cuenta una anécdota muy especial de este hermano. Es del Sabino, Guanajuato, una comunidad de Salvatierra. Y su nombre, hermanos, era David Rivera. Él fue uno de los primeros que llevó el evangelio a ese lugar. Él migró por trabajo a la Ciudad de México. Y cuando regresa, él regresa ya con el conocimiento del evangelio a este pueblo llamado El Sabino. Así que su familia, hermanos, recibió el evangelio a través de la enseñanza que él heredó. Pero cuando su edad, hermanos, comenzó a avanzar, él comenzó a tener problemas físicos. Uno de ellos, hermanos, fue el problema de la memoria. La demencia, hermanos, le hizo perder poco a poco la memoria, los conocimientos. Y poco a poco, hermanos, de manera paulatina fue olvidando cosas esenciales en él. Olvidó su nombre, olvidó quién era su familia, sus hijos. Olvidó quién era su esposa. Olvidó que necesitaba comer. Olvidó cómo comer. Olvidó, hermanos, cómo tenía que ir al baño a hacer sus necesidades. Pero dice su familia, hermanos, que hay algo que nunca se le olvidó. Y resulta, hermanos, que cada vez de que le hacían una pregunta, él siempre contestaba correctamente. ¿Se imagina cuál pregunta es? Le preguntaban, ¿quién es tu Salvador? ¿O quién es tu Señor? Y siempre decía, mi Señor Jesucristo. A veces dicen que solo desea Jesucristo, pero la respuesta es igualmente correcta. Cada vez de que le preguntaban esto, hermanos, siempre respondía bien. No importaba el momento, el lugar, siempre respondía mi Señor Jesucristo. Era lo único que recordaba, pero era lo que necesitaba recordar. A veces nosotros, hermanos, nos acordamos de todo, menos de Dios. A veces estamos al pendiente de todo, menos de Dios. Un verdadero creyente, hermanos, puede olvidarse de todo, menos de Dios. Cuando hay un corazón agradecido, hermanos, créame que usted siempre será capaz de reconocer las bendiciones de Dios. Pero el salmista, hermanos, también empieza a numerar las bendiciones que ha recibido de Dios. Y en el versículo 3, él empieza a decir y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos, esta es la mayor razón por la cual usted y yo tenemos que agradecerle a Dios. El pecado, hermanos,
ha sido la barrera entre Dios y el hombre. Es lo que nos ha alejado totalmente de Dios. Pero es a través del perdón, hermanos, es a través de la gracia y misericordia de Dios que usted y yo podemos tener un encuentro con Él, que usted y yo podemos acercarnos nuevamente con Él. Podemos tener una relación como si nunca hubiese habido pecado en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios perdona nuestras iniquidades. Y dice la Escritura que su perdón, hermanos, es absoluto. Su perdón no es a medias. Él no nos dice, te perdono hoy, pero si me haces enojar, mañana te voy a recordar todos tus pecados. Dice la Escritura que Él arroja, hermanos, nuestros pecados hasta lo más profundo de la mar. Pero quizás nosotros tenemos que entender que Dios nos ha perdonado y tenemos, hermanos, que olvidar nuestra vida pasada. En una ocasión leía un pensamiento de Martín Lutero que de manera irónica dijo lo siguiente, y sus palabras fueron estas: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Hermanos, nosotros tenemos que olvidar nuestra vida pasada y eso implica, hermanos, no volver a ellas. El entender que Dios nos ha perdonado es entender que ya no debo vivir así. El perdón de Dios, hermanos, es por gracia y misericordia. Pero si realmente hemos sentido el perdón en nuestra vida, créame que no querremos volver allá atrás. A veces nosotros recordamos nuestros pecados, los desempolvamos o los desenterramos. ¿Y sabe cuál es el peor problema? Que muchas veces volteamos a nuestra vida pasada, volteamos a nuestro pecado y lo vemos con delicia. Si no fuera cristiano, estuviera en esa fiesta. Si no fuera cristiano, me hubiera ido con mis amigos a aquel lugar. Muchas veces, hermanos, olvidamos lo grandioso que es el perdón de Dios. Nunca olvide que Dios lo perdonó. Y por esa razón, hermanos, debemos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Cristo ha alejado el pecado de nosotros, lo ha sepultado, hermanos, hasta lo más profundo de la mar. Pero es nuestra labor, hermanos, no volver a ellos. No convertirnos en buzos, hermanos, y buscar esos pecados y regresarlos a nosotros. El salmista también dice, hermanos, que es Dios el que sana nuestras dolencias. Dice el versículo 3 en la segunda parte del versículo 3b, el que sana todas tus dolencias. Dios, hermanos, no se aleja cuando estamos enfermos. Él no se asusta por ninguna enfermedad. Él está cerca. Y no solo está cerca, hermanos, sino que también nos abraza y nos fortalece. En una ocasión, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dice Marcos capítulo 1, versículo 40 en adelante, que un leproso vino e hincando su rodilla, clamó al Señor y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. En aquel tiempo tenía la gente que vivir alejados de los leprosos. Pero Jesús, hermanos, dice la Escritura que extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero ser limpio. El carácter de Cristo es el carácter de Dios, el carácter del Padre. Así que me hace pensar, hermanos, que tenemos un Dios tierno y compasivo por nosotros. Dice Mateo capítulo 9 que cuando Jesucristo recorría, hermanos, las ciudades de aldea, dice que Él se dolía en su corazón, ¿verdad? Él miraba a las personas como ovejas que no tenían pastor. Y Él tuvo compasión de ellas. Y Él sanaba, hermanos, sus dolencias, dice el texto. Pero el salmista, hermano, no está diciendo que nunca nos vamos a enfermar. Porque el hecho de que está diciendo que sana nuestras dolencias, está diciendo que vamos o hemos estado enfermos. Tampoco dice, hermanos, que no debemos atendernos o cuidarnos. Hay algunos que creen, ¿verdad? Algunos hermanos que creen que porque Dios es nuestro médico, nosotros no debemos ir o asistir al médico. No, hermanos, Dios también nos hizo responsables de nosotros, de nuestro cuidado. Así que sí debemos ir al médico. Tampoco quiere decir, hermanos, que Dios nos va a sanar de todo. Hemos visto cantidad enorme de hermanos, en Cristo, de personas que mueren a causa de la enfermedad. Y la mayoría de las personas, hermanos, morimos o moriremos a causa de una enfermedad. Pero lo que está diciendo el texto, hermanos, es que si hemos estado enfermos y hemos sanado, es porque Dios es quien lo ha hecho. Es Dios el que sana
nuestra vida. A veces usa diferentes cosas. Usa la medicina, usa, hermanos, nuestro sistema inmunológico también, usa la oración. A veces Él, hermanos, Dios usa también los milagros. Hace tiempo escuchaba el testimonio de una hermana en Salvatierra. Ella un domingo, hermanos, pidió al pastor pasar al frente y decir unas palabras. Fue muy breve, pero lo poco que dijo, hermano, fue suficiente para entender lo que había pasado. Ella tenía una hija, o tiene una hija, que en aquel tiempo no pasaba de 9 años, 8 años. Ella le notaron complicaciones en su salud. Y a través de revisiones médicas dieron a que un soplo en su corazón estaba presente y estaba creciendo. Así que después de un tiempo de revisiones, de tratamientos, la hermana llegó a la iglesia ese día, habló y dijo lo siguiente: los médicos no pueden explicarme por qué el soplo apareció de repente en ella. Pero ahora tampoco me pueden explicar por qué el soplo ya no está. Lo único que sé, dijo la hermana, es que fue Dios. Y yo creo que fue Dios. Y yo creo que cuando nosotros somos sanados, hermanos, por mínimo que parezca una enfermedad, créame que es Dios. También dice el salmista, es quien rescata nuestra vida de la muerte, el que rescata del hoyo tu vida. Hermanos, siempre estamos en constante peligro. Y el hecho de que hoy estemos aquí, hermanos, es gracias a la voluntad y gracias a la misericordia de Dios. En el verano, hermanos, tuve la oportunidad, además de servir en la iglesia, de trabajar en diferentes lugares. En una ocasión estuve trabajando, estaba yo solo. Estuve en una casa de un familiar trabajando y tenía que subirme, hermanos, a una escalera. Desde que yo vi cómo estaba la situación, desde que vi que la escalera iba a estar sujetada en loseta, ¿verdad? Yo dije, creo que la escalera se puede resbalar. Pero no quería durar mucho, así que no quise sujetarla, no quise ponerle cosas ahí, ¿verdad? Y por esa razón los hombres a veces vivimos menos, hermano, porque nos arriesgamos a cosas. Así que yo puse la escalera, antes de subirme volví a pensar, dije, esto se puede caer. Y ciertamente, hermano, subí, mis pies estaban aproximadamente a unos 3 metros, 3,5 metros de altura. Y cuando iba a empezar a hacer lo que iba a hacer, que era muy poco lo que iba a hacer, por eso no quise entretenerme a sujetar o buscar a alguien, empecé que la escalera hizo un sonido, hermanos, y cuando reaccioné ya estaba en el piso. Yo caí encima de la escalera, lo que ayudó a que amortiguar el golpe, además de que estoy un poquito blindado, hermanos. Entonces eso me ayudó. Y cuando empecé a ver, hermanos, si algo me había pasado, me empecé a mover las manos, a manear la cabeza, a mover los pies. Cuando vi que al parecer todo estaba bien, me levanté, hermanos. Tuve algunos raspones. Lo mayor que me pasó, hermanos, fue un golpe en la espinilla. Había una jardinera allí en la esquina. Quiero pensar que mi espinilla pegó ahí y hizo una abertura de unos casi 3 centímetros, casi 3 por 3, casi hizo un cubo de abertura ahí. Y gracias a Dios, hermanos, no pasó mayores. Pero ¿quién fue el que me cuidó, hermanos? Yo puedo darle gracias a la escalera y decir, no fue la escalera la que me amortiguó. Era que yo estaba blindado y por eso no me pasó nada. No, hermanos, yo creo que Dios me cuidó. Y yo creo que Dios nos ha cuidado a nosotros de muchas maneras. Si estemos aquí, hermanos, démosle gracias a Dios porque es por su cuidado y por su protección. Dios, hermanos, dice el salmista también, nos corona de favores y misericordias. Él es, hermanos, el que nos bendice y derrama una bendición, hermanos, constante en nosotros. El salmista deja, hermanos, de hablar de cosas específicas y habla o encierra todo de manera general. En otras palabras, dice, Dios siempre nos está bendiciendo constantemente. Y Dios, hermanos, nos dignifica y nos llena de honra a través de sus bondades. Dice el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermano, pero ahora pudiéramos preguntar, ¿para qué son las bendiciones? ¿Por qué Dios, hermanos, pareciera que se empeñara, hermanos, en bendecirnos una y otra vez? ¿Se ha preguntado alguna vez usted para qué son las bendiciones?
¿O por qué Dios, hermano, nos bendice mucho? En primer lugar, creo que las bendiciones de Dios nos fortalecen. Nos sentimos avivados cuando Dios nos bendice. Nos sentimos rejuvenecidos. Nos sentimos dignos, hermano. Nos sentimos fuertes, nos sentimos motivados. Las bendiciones de Dios siempre nos fortalecen. También nos dan esperanza en Dios. Nos hacen recordar, hermanos, que en Dios hay esperanza. Y si hiciéramos un conteo, hermanos, de todas las bendiciones que hemos recibido de Dios, pudiéramos llegar a la conclusión del salmista en el capítulo 40, versículo 5, que dice: has aumentado, oh Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Pero a veces, hermanos, vemos las bendiciones de Dios y en lugar de aferrarnos a Dios, nos aferramos a las bendiciones, nos aferramos a la tierra. Y Dios, hermanos, Dios no nos bendice para que nos aferremos a la tierra. Dios nos bendice para que nos aferremos a Él. Pero a veces, hermanos, perdemos la vista de lo que importa. Es como si su esposo llegara, como constantemente lo hace, con un detalle a usted, con una rosa, con un perfume, con unos chocolates que le agradan. Y usted hiciera a un lado a su esposo y se quedara con la rosa y con los chocolates. Su esposo no quiere que usted se enamore de las rosas, quiere que se enamore de Él, que lo siga amando. Cuando Dios nos bendice, hermanos, Dios nos quiere que nos enamoremos de las bendiciones y de las cosas materiales aquí en la tierra. Dios quiere que lo amemos a Él. Dios quiere que nos aferremos a Él. A veces perdemos esa visión, hermanos, si nos aferramos a la tierra. Y perdemos lo espiritual eterno por lo terrenal perecedero. Amemos a Dios, hermanos, más que a las bendiciones como tal. Pero nuestro agradecimiento, hermanos, de acuerdo al salmista, es a un Dios grande en misericordia. A un Dios grande, hermanos, en misericordia. Si alguna vez, hermano, usted ha ido al mar, usted se puede dar cuenta lo enorme que es el mar. Y el hombre, hermanos, es como una poca cantidad que podemos sacar con nuestra mano del mar y que poco a poco se va a desvanecer. Pero, hermanos, cuando nosotros comparamos el mar con la misericordia de Dios, con la vida que podemos tener en Dios, entendemos que vivir para Dios, hermanos, es como vivir en ese mar inagotable. Vivir por este mundo, hermanos, es como vivir con ese puñado de agua que poco a poco se va a deslizar de nuestras manos. Así que dice el salmista que, en primer lugar, hermanos, la misericordia de Dios es eterna. Note lo que dice el versículo 11 al 14. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios, hermanos, conoce nuestra limitación aquí en la tierra. Dios conoce que somos débiles. Pero Dios, hermanos, se compadece de nosotros. Note lo que sigue diciendo el Salmo, versículo 15 al 18. El hombre, como la hierba del campo son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová, o en contraste a nuestra vida corta, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, es decir, inagotable, no tiene fin. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hermanos, como seres humanos somos limitados. Y el ser humano siempre busca, hermanos, solventar su limitación, nuestra poca capacidad con otras cosas. Pero en Dios, hermanos, lo que a nosotros nos falta, créanme que Dios abunda en ello.
Nuestro poco conocimiento puede descansar en el conocimiento pleno y eterno de Dios. Nuestras pocas fuerzas pueden descansar en la fortaleza y en la omnipotencia de Dios. Nuestra vida corta aquí en la tierra, hermanos, puede descansar en la vida eterna que Dios ofrece a nosotros. Siempre buscamos, hermanos, solventar lo que a nosotros nos falta. Siempre buscamos complementar lo que nosotros no podemos tener. Y en Dios, hermanos, créame que estamos plenos. Somos completos en Dios. Un día, hermanos, nuestra vida se acortará. Un día veremos por última vez a nuestra familia. Saldremos por última vez, hermanos, a nuestro trabajo. Iremos por última vez a la iglesia. Pero Dios, hermanos, trajo una solución a ello. La vida eterna en Cristo Jesús. Y una vida agradecida en la tierra, hermanos, será una vida agradecida en la eternidad. Al final, hermanos, el salmista invita a todos a alabar al Señor. Note que empieza él de una manera personal, de una manera reflexiva, pero termina siendo una invitación general y dice lo siguiente, versículos 19 al 22. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Y termina diciendo, bendice, alma mía, a Jehová. Hermanos, Dios no necesita que se le alabe o que se le dé gracias, pero Él merece que lo hagamos. Y nosotros somos los que necesitamos, hermanos, hacer ello. Así que yo le pregunto, hermanos, ¿habrá motivos para darle gracias a Dios? Para vivir con un corazón agradecido, sometido a la voluntad de Dios. Pablo dijo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, hermanos, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, hermano, si en este mundo caído, en donde tenemos dolor y aflicción, hay suficientes razones para darle gloria y gracias a Dios, imagínense la eternidad. Hermanos, las acciones de gracia no cesarán. Las manos de alabanza, hermanos, no se bajarán. Porque el agradecimiento a Dios, hermanos, será eterno. Así que cuando agradecemos a Dios, hermanos, damos gloria a Dios. Debemos tener siempre presente, hermanos, las bendiciones de Dios en nuestra vida. Enumere, hermanos, las bendiciones de usted. El salmista numeró las suyas. Yo creo que usted y yo podemos numerar las nuestras. Y déjeme decir algo, haga esta tarea, numere cada bendición que usted recibe de Dios. Cuando haya desánimo en su vida, o cuando vaya a dormir, hermano, recuerde cada una de ellas. Y créanme que va a encontrar fortaleza en Dios. Va a encontrar ánimo en Dios. Dios, hermanos, es el que hace que nosotros podamos continuar con vida. Dios nos colma de bendiciones para aferrarnos a Él. Una vida agradecida en la tierra, hermanos, será una vida agradecida por la eternidad. Cristo Jesús, hermanos, vendrá por segunda vez. Y todos, hermanos, absolutamente toda la humanidad va a doblar su rodilla delante de Él. Todos. Algunos lo harán, hermanos, con dolor en su corazón porque no lo hicieron en la tierra. Algunos lo haremos con gozo porque aquí en la tierra también lo hicimos. Pero Cristo Jesús, hermanos, vendrá y hará un juicio. Y los que no lo aceptaron, hermanos, lamentablemente no entrarán con Él en la eternidad. Pero los que ya hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo, los que ya hemos sido perdonados, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué tendremos que presenciar, hermanos, como tal el juicio? Será un momento glorioso, hermanos, en donde vamos a reconocer que todo lo que tuvimos, así como la salvación, hermanos, fue gracias a Cristo Jesús, fue gracias a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, note esto, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, así que ¿cómo ser agradecidos con Dios? En primer lugar, ore a Dios todos los días. Dé gracias y ore por los demás todos los días. Lea, hermanos, su palabra. Dios desea que usted y yo, hermanos, lo escuchemos y pongamos por obra, hermanos, la palabra de Él. Cuando nosotros ponemos su palabra a nuestra voluntad, entonces damos gloria a Dios, reconocemos la grandeza de Dios y entonces somos agradecidos con Dios. Asista, hermanos, a la iglesia. Dios diseñó, hermanos, la iglesia para que nosotros podamos ser edificados unos con otros, para que nosotros podamos aprender, hermanos, de su palabra y el reino de los cielos pueda seguir creciendo. Negarnos a este plan que Dios diseñó, hermanos, es ir contra su voluntad. Así que asistamos a la congregación y agradezcamos a Dios por la bendición que nos ha dado de estar en este lugar. También, hermano, comparta siempre sus bendiciones con los demás. Comparta tanto sus bienes materiales, pero también los testimonios, hermanos, de su vida que Dios le ha permitido tener. Compártalos. Créame que quizás su testimonio pueda ser de bendición para alguien más. Todos, hermanos, tenemos algo que agradecerle al Señor. Todos. No hay una sola persona aquí, y lo puedo asegurar, hermanos, que no tengamos una razón para agradecer y glorificar al Señor. ¿Recuerda las palabras de Gracia Burham? Señor, ¿por qué me has bendecido tanto? Señor, ¿por qué me has bendecido tanto? Quiero terminar, hermanos, con lo que el salmista dice al final y al inicio de su salmo. Alaba, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermanos, que eso se haga un hábito, una disciplina en nuestra vida todos los días. Yo le invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y hagamos una oración. Señor eterno, Dios, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu amor con nosotros. Que aún sin merecerlo, Señor, tú colmas nuestra vida de bendiciones. Ayúdanos, Padre, a que siempre, Padre, en cada bendición, en cada logro, reconozcamos que ha sido por tu voluntad, por tu gracia y por tu poder. Que nunca, Padre, venga a nuestra vida el deseo de ser ingratos ante ti. Que nunca, Padre, le atribuyamos tu gloria a nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir un corazón agradecido, para que podamos vivir, Señor, bajo tu voluntad y que podamos glorificarte, Señor, todos los días de nuestra vida. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por cada bendición que nos has dado. Gracias por el don de la salvación. Yo te pido, Señor, que nos bendigas y nos guardes y nos fortalezcas siempre. Estamos en tus manos, Señor. Nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Gracias en Cristo Jesús. Amén.